cosas, ¿no? No sé cuál era la contraseña que tengo. Me sonrojo. Bien, ¿se acuerdan que lo que hicimos en la última instancia era crear un usuario y una contraseña? ¿Sí? Con ese usuario y contraseña siempre van a ir a MyDispace o MyDispace, ¿sí? Y van a iniciar sesión como lo acaban de ver rapidísimo que lo hice, ¿sí? ¿Eso está lo tenés en el escritorio, un icono o algo? O... Ustedes siempre tienen que entrar al navegador, supongamos que reinician la máquina ahora, ¿sí? Van a iniciar el Apache Tomcat, como lo vieron en las máquinas que ya quedó instalado. Siempre los que tengan Windows 7 lo van a ejecutar como administrador y después van a ir al navegador y van a tipear siempre localhost 2.8080 /JSPUI, ¿sí? Una vez que ingresaron a esa interfaz, van a iniciar sesión con los datos que para toda la vida van a recordar, que son su correo electrónico y una contraseña. Y a partir de ahí ustedes ya tienen el nivel más alto dentro del sistema, que es el nivel del administrador, ¿sí? Cuestiones. Está en inglés. Teníamos previsto también enseñar, creo que nos queda poco y nada, teníamos previsto enseñar cómo cambiarlo de idioma. Es algo muy simple. Pero a partir de acá, por más que esté en inglés, ya se puede empezar a crear una estructura de comunidad y colección. Nosotros incluso hemos hecho la adaptación tanto para la colección de tesis como para la colección de publicaciones periódicas con las directrices del Sistema Nacional de Repositorios, ¿sí? Gente del CDC nos ha provisto también de la configuración del set virtual también para OAI, porque Dispace es algo que no trae, pero bueno, todo ese material lo van a tener disponible como para poder adaptar su repositorio con las directrices, ¿sí? También ofrecemos los formularios de carga para que ustedes puedan ya tener prevista esa configuración hecha, ¿sí? Acá lo que pueden hacer es crear comunidades y colecciones, se dirigen a la instancia de comunidad y colección y siempre delimitando una organización jerárquica del repositorio van a crear una comunidad que es la instancia mayor, ¿sí? Voy a darles un ejemplo, comunidad, lo voy a dar conmigo, Universidad Nacional de Mar del Plata. En instancia subcomunidad puedo crear Facultad de Humanidades y en las colecciones tesis, publicaciones periódicas, ¿sí? La cantidad de colecciones que yo quiera disponibilizar en el repositorio. Acá puse crear el nivel más superior de comunidad. Voy a ejemplificar para la universidad. ¿Te la pongo la tuya? Universidad Nacional de Sur. Eso lo copiamos en el libro y listo, y ya está. Les pide varios datos. Los formularios por lo general son iguales, ¿sí? Siempre es lo mismo. Un nombre para la colección, un nombre corto para la colección, ¿sí? Con lo que se va a identificar siempre, UNS. Un texto introductorio, si quieren describir ahí a la comunidad. Esta es la Universidad Nacional del Sur, creada en... Sí, una descripción de lo institucional. Y finalmente no son campos obligatorios, salvo el nombre de la colección y el nombre corto, van a hacer clic en Create. Con eso ya tienen creada la colección Universidad Nacional del Sur. Si quiero crear una subcomunidad, por ejemplo una facultad dentro de lo que sería la comunidad Universidad Nacional del Sur, me va a hacer clic en crear subcomunidad. Una facultad que ustedes tengan. Departamento de Ciencia de la Computación. O biblioteca central. Computación. Perdón, no te entendí. Es lo mismo. El Departamento de Ciencias de la Computación, lo mismo, una descripción corta de CC, por ejemplo. Fíjense que para crear subcomunidades son los mismos parámetros y hacen clic en crear, ¿sí? Por eso ya tienen una estructura de comunidad y subcomunidad. ¿Cómo se crea una colección? Acuérdense que las colecciones hacen referencia a un conjunto de documentos del mismo tipo. Una colección puede ser de tesis, de publicaciones periódicas, de actas de congresos y demás, ¿sí? Van a hacer clic en crear colección. Bien, esto hubiésemos necesitado más tiempo, pero bueno, las instancias acerca de la que les preguntas es acerca del flujo de trabajo que va a tener la colección, ¿sí? Si directamente cuando yo voy a hacer el proceso de autoarchivo, voy a subir un documento sin que sea avisado por nadie, si quiero que se visen los metadatos, si quiero que se vise el objeto digital y no los metadatos, ¿sí? Si quiero que algún usuario tenga permiso para aceptar o rechazar y devolver el
el registro que se cargó, ¿sí? Con esto yo puedo manejar los diferentes permisos. Van a ver que una vez que lo pasen al español, los permisos van a estar en español y ustedes van a poder distinguir qué permiso le quieren asignar a cada colección. Las colecciones pueden tener distintos tipos de permisos, ¿sí? Y cada permiso va a estar asociado a un usuario, ¿sí? Yo voy a tener, en un caso utópico también, pero voy a tener una persona que se encargue de subir a los mismos investigadores, alguien que se encargue de chequear los metadatos que cargué, alguien que se encargue de chequear si el objeto digital es coherente con respecto a lo que se solicita, ¿sí? Esos permisos van a estar después en español. Supongamos que seleccionan un permiso. Acá ya tienen los datos para completar sobre la colección. Voy a hacer una colección de tesis. Lo mismo, fíjense que les piden un texto introductorio si ustedes lo creen necesario, si quieren describir esta es la colección de tesis de la facultad, bueno, lo pueden hacer. Copyright lo pueden aplicar sobre la colección. Algún texto para la barra que aparece en uno de los costados. La licencia, ¿sí? DSpace trae incorporado un módulo para asociar licencias Creative Commons a la instancia de colecciones o de ítems o a la instancia que crean ustedes necesario. Bueno, información sobre la colección, pueden subirle el logo que quieran y pueden continuar con el proceso, ¿sí? Acá es lo que yo les mencionaba. Si yo seleccioné alguno de los permisos que decían que algún usuario iba a chequear los metadatos, iba a validar esos metadatos, yo acá ya tengo la instancia de asignar personas a cada una de las instancias, ¿sí? Si quiero asociar a una persona para que chequee los metadatos y los corrija, lo puedo hacer desde acá. Lo puedo hacer desde esta instancia o puedo, como lo voy a hacer ahora, saltearme esta instancia y después asignarle personas a cada uno de los permisos que haya generado, ¿sí? Hacen clic en Next. Bueno, acá les muestra la descripción. Lo mismo que les mostraba antes para que lo chequen. Fíjense que acá tienen también la opción de crear un usuario para cada permiso. Se los vuelve a preguntar si queremos seguir creando usuarios o queremos crear en esta instancia algún usuario para ese tipo de permisos. Acá tienen los ítems de harvesting, que como les acabo de explicar, si el repositorio va a tener que funcionar para las directrices solicitadas por el Sistema Nacional de Repositorios, el módulo que viene con DSpace, y creo que no sé en qué instancias también en el resto de los software, no permite la generación de sets virtuales, ¿sí? Por lo cual lo único que permite es generar sets por colecciones y comunidades. Para eso, como les explicaba, la gente del CDC me comentó que están tratando de incorporar un módulo, una aplicación externa para que haga eso, ¿sí? Por lo cual, acá lo único que van a hacer es configurar el formato de metadatos en Dublin Core. Acá tienen una opción sobre qué quieren que se haga harvesting, si solo sobre los metadatos, si sobre el metadato y el texto completo, ¿sí? Pueden seleccionar también entre esas opciones. Hacen clic en Update y el formulario de tesis ya está completo, ¿sí? Si yo ya quiero cargar un ítem sin modificar la hoja de entrada de datos, la hoja de entrada de datos que viene por defecto con DSpace es un Dublin Core con calificadores, ¿sí? Si yo decidiera que voy a dejar por defecto la hoja de entrada, lo puedo hacer. No se adapta mucho a lo que es tesis, se adapta mucho más a lo que es artículos de publicaciones periódicas y quizás en algún sentido forzarla un poco a que se adapte a lo que son tesis. Por lo cual nosotros, como les comenté, les ofrecemos ya adaptada a la hoja de entrada y la pueden usar. El proceso para subir desde acá, para hacer lo que sería el proceso de autoarchivo, es hacen clic en español, lo van a ver cómo enviar esta colección. Acá les pregunta si tienen una traducción del título, si el ítem ya ha sido publicado. Les hace una serie de preguntas porque en base a esas preguntas va a agregar o quitar metadatos de la hoja de entrada de datos. No vamos a seleccionar nada. Y bueno, acá comienza el rellenado de metadatos para poder subir un archivo, ¿sí? Voy a hacer una subida de ejemplo rapidísima. Para un título para todos y todas. Yo tengo un esquema propio de metadatos, ¿lo puedo subir? Sí. Ahora termino de cargar esto y te digo. Lo tengo que tener bien desarrollado para
¿sí? Ven que tiene sí, para poner el abstract. Acá ya tendrían para adjuntar el archivo. No, claro, no te vas a meter en un lío. Imágenes sobre. Estás surgando en computadoras de otros. No lo muestres, igual. Guarda Ya eso. veo que nos metemos en Qué nervioso que estoy tranquilo. Qué calor que hace. No, y abre la carpeta de no se puede mostrar. Mira, no, era mi computadora. Yo ya veía al muchacho de la cosa que empezaba a teclar. Fíjense que cuando ustedes adjuntan un archivo, directamente les pone el nombre del archivo, el peso de ese archivo y reconoce el formato automáticamente, por lo cual lo que yo les había explicado en un inicio del chequeo del checksum se puede hacer porque es un archivo que reconoce, ¿sí? DISPEX reconoce infinidad de formatos para asociar a los registros. Y si no reconoce un formato, es posible asociar la extensión para que sea reconocido, ¿sí? Hacen clic en Next, les dice si quieren corregir algún metadato. No, están perfectos. Acá tienen la instancia de la licencia, ¿sí? Acá ustedes pueden agregar la licencia que quieran, si ya establecieron en su institución algún tipo de política con respecto a eso. Aceptar la licencia. Y el proceso de autoarchivo termina ahí. El proceso se puede modificar, se pueden poner, por ejemplo, si yo quisiera el paso de la licencia primero, lo puedo poner, y el paso de la carga de metadatos a lo último, también, si quiero la subida del archivo primero, lo puedo hacer, ¿sí? Puedo alterar ese esquema o ese flujo de trabajo, ¿sí? Bien, ¿queda algo de tiempo? ¿Hasta ahora? Ah, no sé en qué. 8 minutos. ¿8 minutos? No, La banda está empezando. Están ensayando. Y la banda toca decía compañía. Voy a ir un poquito a lo que es el archivo de configuración dentro de la carpeta. Esto ya es por dentro del... Perdón, primero voy a mostrarles cómo es el menú para un administrador. Esperen que lo paso de idioma. El clásico. Rápidamente lo modifica al español. Hay que instalar de vuelta. Ya, tarda, todo tarda. Haciendo la traducción Buscar el diccionario, hay una que no encuentro. ¿Solo ahí en ese lo modificamos? ¿En un solo lado? Sí, si me miraste donde lo puse, busqué default, Default, punto ok. local. Sí, ahí lo encontré. Tenés que parar el Tomcat y iniciarlo. Ahí está. Vamos. Acá Pérez igual. ¿Sí? Si ven la página de inicio ya está la universidad que cree, el departamento y la colección, ¿sí? Voy a ir a la sección de administrar para ver un poquito qué es lo que puede hacer el administrador y responder un poquito a la pregunta de Carlos. Esta instancia de comunidades y colecciones es la que acabamos de ver, de cómo crear una comunidad y una colección. El manejo de usuarios también es propio del usuario administrador, como así también el manejo de grupos. Y acá un poquito lo que me preguntaba Carolina del tema del registro de metadatos, ¿sí?
Fíjense que Dublin Core es lo que está registrado, o sea, el esquema que está registrado dentro de DSpace es el único con el que viene por defecto, pero automáticamente yo puedo agregar otro esquema de metadatos. Si ven Dublin Core, lo que hace esta herramienta que agrupa el conjunto de metadatos de Dublin Core con todos los calificadores que pueda llegar a adquirir un metadato, es mostrarme el metadato, el calificador y una breve descripción. Yo puedo agregar metadatos a Dublin Core o calificadores que yo quiera de esta manera, ¿sí? Mediante esta herramienta, ¿sí? Fíjense que está la mayoría y yo podría tranquilamente agregar otro elemento y calificarlo, ¿sí? Otro elemento dentro de los 15 calificado de la manera que yo quiera. Así también se puede agregar otro esquema de metadatos desde el menú que habíamos visto antes, ¿sí? Se pone el nombre del namespace, que por lo general es la URL donde está definido cómo es el esquema de metadatos, más el nombre, ¿sí? Si quisiera agregar mods, voy a poner mods, más el namespace donde se encuentra la especificación del esquema, ¿sí? De ahí guardo y automáticamente me empieza a importar lo que sería cada una de las partes del esquema, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Después, en sí, lo que tienen que saber es que DSpace está adaptado para Dublin Core, por lo tanto, siempre busca metadatos Dublin Core, o sea, hay que hacer una configuración de otro tipo, ¿sí? Hay que configurar los índices donde va a ir a buscar la información, ¿sí? Hay que configurar varias cosas, las hojas de entrada, ¿sí? Todo lo que trae DSpace por defecto está adaptado para Dublin Core, ¿sí? Lo que no quita, como les explico, que puedan generar o asociar otro esquema a DSpace. Para Dublin Core básico. Sí, con calificadores, sí. Datos de conservación no, pero como te digo, podés agregar, se la podés agregar el esquema, ¿sí? Eso es bastante abierto, pero a lo que me refiero es que no únicamente agregando este esquema yo voy a modificar todas las instancias que tiene DSpace asociadas con Dublin Core, ¿sí? Tengo que ir modificando cada una de ellas. Bueno, acá está un poquito lo que yo les explicaba de los formatos que soporta DSpace, ¿sí? Sobre todo los formatos que soporta aplica la política de preservación que les comentaba antes. ¿Sí? Se puede añadir otro formato no soportado hasta el momento y también aplicaría la misma condición. Después tiene la instancia para editar noticias. Esto es bastante simple. Pueden editar noticias en varias partes de la interfaz de DSpace. Tiene la instancia de generar orden de supervisión, las personas que chequeen esos metadatos, se los digo así rápido. De estadísticas, que en este momento no está activado el módulo, es algo que no sé si vamos a llegar a hacer. Importar metadatos desde otro registro, es posible no generar la carga manualmente, sino importar los metadatos de un registro ya cargado. Acceder a los ítems borrados momentáneamente y después todo lo que no ven acá se tiene que hacer desde código, ¿sí? Tiene que abrirse los archivos de configuración y configurarse desde ahí, ¿sí? Tengo un poquito de tiempo más, ¿sí? Un minuto. ¿Trabajas con Z3950? No. Quizás algún plugin lo haga, pero DSpace por sí mismo no. Bueno, a mí me encantaría tener un programa acá que me muestre mejor. Ahí tiene No tenés el Notepad. Ahí tenés el Microsoft Office está. Si no con el... O LibreOffice también. Con el... LibreOffice. O el Word. El WordPad. Sí, Word. Por eso. Bien, este es el archivo de configuración principal de DSpace, se llama dspace.cfg, esa es la extensión. Desde ahí se configuran las instancias más importantes de DSpace, desde dónde va a estar ubicado el directorio, cómo va a ser la URL, ¿sí? Hasta cómo va a ser el nombre del repositorio, ¿sí? Si por defecto trae un nombre que es DSpace at My University, pero yo puedo ponerle
repositorio de la UNS, guardarlo, y siempre que haga este tipo de cambios tengo que reiniciar Tomcat. DSpace en pocas instancias requiere de recompilar. Recompilar es hacer eso que hicimos hoy, que tardó bastante, ¿sí? En muy pocas instancias, y cada vez mientras va avanzando de versión, en menos instancias requiere de recompilación, salvo que sea un proceso que lo requiera. Pero la mayoría de los cambios que se hacen en archivos de configuración, lo único que requieren es de detener el servidor y volverlo a reiniciar, ¿sí? Y actualizar en el navegador para que se pueda ver. Antes de que me den metadatos, sin necesitar compilación. No. Bien. Por ejemplo, si ven este cambio que acabo de hacerle al DSpace name del repositorio, lo único que hago es stop service. Start service. Voy al navegador. Sí. Localhost 8080.cpu. Si no lo hubiese cerrado, únicamente hago F5 y actualiza el navegador, ¿sí? ¿No tenés que tener cerrado abajo? No. Vos podés ir configurando y actualizando, ¿sí? No es necesario cerrarlo en ningún momento. Esto tarda un momento mientras vamos a ir viendo otros parámetros. ¿Se acuerdan que nosotros creamos la base de datos? Bueno, acá están todos los parámetros de esa base de datos que habíamos creado, ¿sí? Vamos a bajar un poco más. Acá tienen la configuración del servidor de correo electrónico, que si entran después a donde tenemos los tutoriales van a ver que tenemos un instructivo de cómo configurarla, por ejemplo, para Gmail, y automáticamente pueden habilitar el registro de usuarios por ese método. Así los usuarios pueden registrarse desde el repositorio y obtener una clave y un acceso como usuarios que solo pueden ver, si no pueden. El permiso se lo asigna al administrador después, ¿sí? Pero la configuración del servidor de correo es bastante simple. Desde acá pueden cambiar el idioma de los metadatos. Si se fijaron, todos los metadatos estaban en inglés cuando yo estuve cargando los datos. Desde acá simplemente sacan eso y lo modifican a ES y ya tienen, ¿sí? Bueno, hay configuraciones del tema de Bitstream. Quiero ir a algo específico, por favor, dame un momento. Fíjense acá lo que les comentaba yo, ¿sí? Acá están los índices de búsqueda que se pueden modificar muy fácil, ¿sí? Cada línea representa un parámetro de búsqueda que da con un metadato, ¿sí? Fíjense que acá dice Search Index 1 y va el metadato DC Contributor, ¿sí? Si yo quisiera modificar eso, automáticamente modifico el nombre del metadato y el buscador va a buscar sobre el metadato que yo le indique que busque, ¿sí? Tan fácil como eso. Eso también se hace de esa manera, se modifica de acuerdo a lo que creamos correspondiente y después paramos el Tomcat y lo volvemos a reiniciar. ¿Por qué tiene un asterisco? Asterisco significa que la línea está comentada, ¿sí? Fíjate que siempre tiene asteriscos cuando describe un proceso o cómo se hace determinada cuestión, ¿sí? Comentada significa que no se va a hacer uso. Claro. Numeral. El asterisco del final, que puede venir cualquier cosa. Como la derecha. En el 11. Ah, bien, que si tiene un calificador va a tomar todos los calificadores que tengan metadato DC Contributor, ¿sí? ¿El índice de texto computador también se configura ahí? Sí. Esto es el índice más simple de DSpace, ¿sí? DSpace puede funcionar con otros índices, ¿sí? Y bueno, es el índice que está relacionado con Dublin Core, ¿sí? Esta es la configuración más básica para DSpace, ¿sí? Después se pueden hacer otras cosas. Después acá está lo que yo les comentaba del sistema de handles. Supongamos, fíjense que la CNRI, si ven ahí, sí se ve, es la institución que otorga handles pagando, ¿sí? Si yo no quisiera pagar por ningún handle y que mi sistema los asigne automáticamente, voy a comentar la línea. Comentar es lo que les acabo de explicar, agregar un numeral al principio de la línea. Con eso guardo, reinicio y ya estaría funcionando, ¿sí? La configuración de handles por medio de la institución esta CNRI es un poco más compleja, ¿sí? Hay que otorgarle ciertos permisos y abrir ciertos puertos dentro del servidor para que handle.net pueda meterse y extraer determinadas cuestiones, y es otro proceso que también está descrito en nuestro repositorio si quieren entrar para ver cómo sería, ¿sí?
¿Es recomendable suscribir ese handle? Si tenés con miras de preservación es recomendable, sí. Y otra pregunta. Sí. Perdón, Sí, no, para eso. ¿Es posible hacer una URL a un enlace externo, a un Si no subís un recurso al repositorio. Claro. Sí, es posible. Es Que posible. tengas alojado tu servidor y que el handler te salga al documento. ¿Entendés? Aún que el documento. Sí, pero recuérdense que los handles no son para objetos digitales, son para la descripción de los objetos digitales, o sea, para el registro. El handle no se le asigna al objeto digital, se le asigna a la descripción de ese objeto digital, ¿sí? O sea que lo que va a estar preservado son los metadatos dentro de. O sea, y los metadatos siempre van a estar en tu repositorio, no va a ser necesario que los redirecciones a otro lugar. El objeto puede estar en diversos lugares, ¿sí? El handle es específicamente eso, para preservar los metadatos, ¿sí? Bien, esa es alguna de las configuraciones básicas que se pueden hacer. Después estaba la de idioma. Ustedes tranquilamente, sabiendo la línea a donde tienen que ir, la buscan y como por ejemplo yo hice recién, busqué el default.locale y cambié el idioma, ¿sí? Desde acá lo que tienen también es para... voy a hacer una búsqueda. Control F. Gracias. O control V. Ahí está. Acá voy a ir a la instancia de los reportes estadísticos que son para el usuario, ¿sí? Fíjense que acá hay una variable que se llama report.public y está en false, ¿sí? En falso, ¿sí? Si yo esa variable la cambio a true, automáticamente empieza a funcionar el reporte de estadísticas para los usuarios. Además de eso hay que iniciar las estadísticas que se inician por una línea de comandos, que es muy simple también, y las estadísticas empiezan a funcionar además a partir de que se hace un uso de 2 o 3 meses, ¿sí? En 0 no les va a mostrar nada. Una vez que inician ese otro servidor, además de las estadísticas públicas, como yo les había comentado en las primeras láminas, van a poder habilitar las estadísticas que son para el administrador. Más que nada los reportes que son útiles para el administrador sobre uso, ¿sí? Que son un poco más extensos que los que son para los usuarios. Bueno, esas serían algunas de las configuraciones básicas. ¿Tengo un segundo más? Sí. ¿Siempre son así? Sí. Bien. Archivos importantes de esa carpeta config, acabamos de ver displays.cfg, que es el archivo de configuración. Y lo que me gustaría mostrarles es el archivo... ¿O terminás? En cualquier momento se viene acá adentro. Input forms, input-mediaforms.xml. En el archivo en el cual se modifican los metadatos de la hoja de entrada, ¿sí? Este es el archivo que nosotros les comentábamos que lo tenemos adaptado a las directrices. Sí, van a ver que quien conoce mínimamente un poquito del lenguaje de marcado se va a dar cuenta cómo se configura este formulario. Siempre hay etiquetas de apertura cada vez que refiere a un campo de file, ¿sí? Y después tienen para configurar el esquema, el elemento, el calificador, ¿sí? Si el campo va a ser repetible, qué etiqueta va a tener el campo para el usuario, ¿sí? Si por ejemplo yo acá que dice autores en inglés, quiero ponerlo en español, lo puedo hacer, ¿sí? Además puedo generar cuentas de ayuda para